En este pensamiento crítico vamos a tener el día de hoy un debate sobre el fondo de cesantía del magisterio. Se ha abierto una polémica. ¿Hay aporte del Estado o son fondos privados? Si son fondos privados, ¿tienen que permanecer en manos privadas? Y si hay aporte del Estado, de acuerdo al mismo artículo 372 de la Constitución de la República del Ecuador, tendrían que ser manejados por el sector público, en este caso por una entidad financiera propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa es la gran incógnita que el día de hoy vamos a pretender despejar en este debate. Y en este debate estarán los protagonistas. Estará el presidente del Fondo del Magisterio Nacional, el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional, el profesor Juan José Casteló desde los estudios de Guayaquil, y en los estudios de la ciudad de Quito, el señor Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto es Pensamiento Crítico. Bueno, estamos de regreso, amigos televidentes. Le damos entonces la bienvenida en los estudios de la ciudad de Guayaquil a Juan José Casteló y en la ciudad de Quito a Hugo Villacrés. Juan José Casteló, buenos días. Hugo Villacrés, muy buenos días. Pero los invito, y permítanme, ir donde Alejandra Basantes. Alejandra, este tema, como les había indicado a nuestros amigos televidentes, es un tema polémico. Tú has hecho una investigación al respecto sobre desde que nace, desde el génesis de este Fondo del Magisterio Nacional. ¿Qué nos tienes tú al respecto? Veamos, Alejandra, entonces, tu informe. Saludos cordiales, Carlos. Esta mañana en nuestro quinto programa de entrevistas se dialogará sobre el Fondo de Cesantía del Magisterio. Recordemos que esta institución fue creada el 13 de abril de 1991, con cerca de 36.242 docentes aportantes, el cual para 1996 se duplicó a 60.823. Esta entidad fue administrada desde su creación hasta el 2001 por Filambanco, institución que debido a la crisis financiera quebró. El Fondo de Cesantía logró recuperar 15 millones de dólares después de un tiempo. Actualmente dicho fondo tiene más de 146.000 aportantes y cuenta con 431 millones de dólares en activos. Cabe recalcar que cada maestro hace un aporte de 15 dólares mensuales. Desde el año 2001, el profesor Juan José Casteló figura como presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio. Fue miembro del Movimiento Popular Democrático, diputado nacional y candidato a la presidencia de la República en 1996. Hace pocas semanas se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto para que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, administre el Fondo de Cesantía del Magisterio, con el propósito de dar un manejo adecuado y seguro a estos fondos. Propuesta que causó malestar en ciertos maestros, quienes aseguran que se violarán los derechos a la libre organización y además que se confiscarán ahorros privados, lo que ha sido completamente descartado por el presidente Rafael Correa. Para abordar este tema nos acompaña esta mañana el economista Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo del IES, y el profesor Juan José Casteló, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional. Gracias, Alejandra, por tu informe bien completo, por cierto. Entonces, pongo las reglas o comparto las reglas de este debate. Minuto 20 para cada uno de los participantes en este foro de pensamiento crítico. Minuto 20 para Juan José Casteló y minuto 20 para Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin prejuicio de que cada uno pueda tener luego 30 segundos para replicar lo que ha dicho su contertulio. Comienzo entonces con el profesor Juan José Casteló en la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días, profesor. El artículo 372 de la Constitución de la República estipula las reglas del juego sobre cómo se deben manejar los fondos previsionales. En este caso dice, los fondos de la seguridad social que están al amparo del ámbito privado, el Estado no puede tener injerencia. Sin embargo, también en el segundo inciso del mismo artículo 372 de la Constitución de la República, dice y estipula que los fondos provenientes de la seguridad social que tengan que ver en el ámbito público podrán ser manejados por una entidad financiera perteneciente o de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en este caso el BIES. Usted en algunas ocasiones ha dicho durante 23 años este fondo no ha tenido un aporte del Estado ni por lo menos en $1, ni del gobierno ni del Ministerio de Educación. Su minuto 20, profesor Casteló.
Muy buenos días, señor periodista, señor presidente del directorio del IES. Muy buenos días, ecuatorianos y ciudadanos, maestras y maestros. El Fondo de Cesantía nace en 1991 por voluntad de los maestros, por necesidad de los maestros. El Estado ecuatoriano cometió el delito de elusión durante más de 30 años. ¿A qué se refiere? Haber decidido que el aporte al Seguro Social era sobre la mitad del salario. Durante muchísimos años los maestros nos descontaban y el Estado aportaba sobre la mitad del salario. ¿Qué ocasionó eso? Que las pensiones jubilares eran bajísimas. Ante esa realidad los maestros nos reunimos y creamos un fondo de cesantía que es a un ahorro nuestro, de nuestro salario, para mejorar nuestra cesantía, nuestro retiro. En esa circunstancia nace el Fondo de Cesantía con recursos de los maestros. Por eso yo he pedido al señor presidente de la República que en su diálogo que debe haber tenido el día de ayer con el exministro de Educación, Raúl Vallejo, del gobierno actual y de 1991, le pregunte si el ministerio en alguna partida, si en el Ministerio de Finanzas en alguna partida había alguna asignación para el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, y me adelanto en decirle que no, el 100% de los recursos de los maestros está originado en su salario. Gracias, profesor Casteló, se cumplió su minuto 20, ahora es el turno entonces de Hugo Villacrés. De acuerdo al profesor Casteló, dice, este fondo se creó en 1991 y eran fondos que estaban muy limitados y por tanto y en consecuencia, por decisión propia, los maestros decidieron constituir este fondo y aportar complementariamente para mejorarlo. Hugo Villacrés, su minuto 20. Carlos, profesor, buenos días. Al público que nos escucha, buenos días. Decirles que parte de ese fondo siempre estuvo administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta que en el año 2005 se transfiere parte de esos recursos. El fondo que estaba administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de cada $2 que ponía, en este caso, el profesor beneficiario del fondo, $1 ponía el Estado ecuatoriano. Tan es cierto lo que les digo que existen criterios de la Procuraduría General del Estado en donde se señala que este tipo de fondos, no solamente el del magisterio, sino, por ejemplo, el de la Universidad Central, tienen participación de fondos públicos expresamente y que esos fondos provienen del presupuesto general del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en efecto, existe parte de ahorro de los profesores, pero también existe otra parte que es del Estado ecuatoriano. Decirles adicionalmente que cuando existe una cesantía, esta se va a hacer efectiva cuando el empleado cese en sus funciones. Mientras tanto, lo único que nosotros tenemos es la administración de un fondo. Nadie está diciendo que los beneficiarios no recibirán su fondo al final, cuando cesen en sus funciones. Mientras tanto, lo que existe es una administración que en este momento está siendo una administración privada versus una administración que debería ser pública. Su minuto 20, voy a donde el profesor Casteló. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social expone un informe de la Procuraduría donde dice que sí habría aportes del Estado. Por otro lado, otro televidente menciona a Ángel Sterling, nos acaba de enviar un Twitter, dice: buenos días, don Carlos, esperando su programa con anticipación, fui miembro de la Caja de Cesantía y sí aportó el Estado ecuatoriano. Su minuto 20, incluyendo los 30 segundos que tiene adicionales de su réplica. Juan José Casteló. Muchas gracias. Este es un programa que se está grabando. Las palabras que acaba de decir el señor presidente del Consejo Directivo del IES están grabadas. No estoy escuchando lo que usted me dice. Profesor Casteló, quiero corregirle. Este programa está transmitiéndose en vivo y en directo. No, me refiero que estando en vivo y en directo queda grabado lo que estamos diciendo. Ok. ¿Verdad? Entonces aquí hay una aseveración que la ha dicho, me corrige su nombre, Hugo Villacrés, ¿verdad? Ok. Entonces el país, los próximos días, va a conocer si yo dije la verdad o don Hugo Villacrés dijo la verdad. Eso va a haber una auditoría seguramente y se determinará. Pero yo quiero preguntarle a usted, a la opinión pública, si están de acuerdo con la aseveración del presidente de la República, si no hay aportes del Estado, si solo son recursos privados,
¿Debe mantenerse una administración privada, sí o no? Eso lo dijo el presidente de la República. ¿Está usted de acuerdo, don Hugo Villacrece, en ese concepto, que si no hay aportes del Estado, debe mantenerse el derecho de administrar quienes crearon el fondo, los propios maestros, su propio dinero, su propio ahorro, deben ser administrados por ellos mismos si son de recursos privados? Entonces, yo le digo, es importante que también quede grabada su respuesta. Segundo, nosotros decimos, si el maestro ahorró, está en su cuenta, y mañana hay la opción de poder ir al IES, ¿debe ser eso libre y voluntaria? Gracias, profesor Casteló. Minuto 50, el minuto 20 más los 30 segundos de réplica. Voy entonces donde Hugo Villacrece. Se le ha planteado una pregunta, presidente del Consejo Directivo del IES. Si los fondos se determinan que son privados, entonces ¿usted estaría de acuerdo que esto sea manejado por manos privadas? Hugo Villacrece, y su réplica, minuto 50, incluyendo su tiempo de participación más la réplica. Económica y financieramente hablando, los recursos deben ser manejados por aquel que lo hace de manera más eficiente y eficaz. Voy a mostrar algunos indicadores. Mientras el Fondo del Magisterio tiene una calificación de B-, el fondo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene AAA-. La cartera que maneja el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de 12.900 millones de dólares al momento. La cartera del Fondo de Cesantía del Magisterio, 431 millones. De estos 431 millones, en manos de los profesores en créditos está solamente el 32%. En el IES, el 44% del total de la cartera está en manos de nuestros afiliados. Ustedes tienen un empleado por cada 457 clientes. Nosotros tenemos un empleado por cada 6.000 afiliados. Ustedes tienen un empleado por cada 1.400.000 dólares que manejan. Nosotros tenemos un empleado por cada 21 millones de dólares que manejamos. Esto claramente muestra que somos líquidos, somos solventes, somos la institución más sólida en el país. Siempre hemos manejado históricamente como caja de pensiones fondos previsionales de nuestros afiliados, y por si esto fuera poco, quiero decirle que nosotros, como banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tenemos todos los indicadores presentados en la Superintendencia de Bancos y Seguros, y estamos evidentemente auditados tanto por la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías. Su intervención quedó en minuto 31. Voy donde Juan José Casteló. Juan José Casteló. ¿Argumenta el presidente entonces del Consejo Directivo del IES que los fondos deben manejarse o ser administrados por quien sea más eficiente y más eficaz? Y esto aquí hay implícito un cuestionamiento a la eficiencia del Fondo de Cesantía del Magisterio. Su minuto 20. Hago notar ante el país que el economista Villacrece se ha negado a contestar mi pregunta. Rehusó, se fue por la tangente. La pregunta es concreta. ¿Está de acuerdo con las palabras del presidente de la República, dicha la sabatina anterior, que si los dineros son privados, tienen derecho a ser administrados por quienes han puesto ese dinero? Es una pregunta concretita que no la ha respondido. Segundo, yo soy afiliado al IES. Los 146.000 partícipes en el Fondo de Cesantía somos afiliados al IES. Y aquí no se trata de comparar Fondo de Cesantía con el IES. Estamos hablando de cosas distintas. ¿Cómo vamos a comparar al IES, que maneja 3.100.000 afiliados y tiene cerca de 13.000 millones? Pero no es por eficiencia, es porque la Constitución nos lleva a todos los ecuatorianos a aportar al IES. Es una obligación constitucional, es un derecho constitucional. Aquí en el Fondo de Cesantía es voluntario. ¿Cómo vamos a comparar algo que es constitucional obligatorio con algo que es voluntario? ¿Cómo vamos a comparar una macroeconomía de 13.000 millones con 486 millones? Usted es estudiado, yo conozco su currículum, es un hombre enterado. Yo lo que le pido llevemos una discusión académica, técnica, financiera. Gracias, profesor Casteló. Vamos a la réplica entonces de Hugo Villacrece y luego planteo la siguiente pregunta. Sus 30 segundos.
Mi discusión evidentemente es académica. Yo no estoy para responder preguntas de quien está del otro lado, sino preguntas del periodista. Adicionalmente le voy a decir, ustedes dicen en su publicidad que pagan el 6% de rendimiento. Nuestro promedio ponderado de rendimiento es del 8,1, pero tengo acá una libreta de una de sus afiliadas, y en esa libreta de una de sus afiliadas el capital inicial es $4.200. De esos 4.200 la tasa de interés que ustedes pagan al final son $103, lo cual efectivamente suma 3,01%. Terminaron los 30 segundos de la contrarréplica. Voy de nuevo donde el profesor Casteló, sin perjuicio que también opinen sobre este tema. Hay un televidente que nos dice que hizo el Fondo de Magisterio, el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional con los 50 millones que transfirió el BIES en el 2005 después de la consulta. Profesor Casteló. El Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano es voluntario. Y ahora yo le hago otra pregunta al señor Villacreces. Y en realidad no se la hago a él, sino al país. ¿Estaría usted de acuerdo que cada afiliado tenga el derecho de decir, sigo en este fondo o me voy al IES? Que sea una decisión voluntaria. El dueño del dinero escoja al administrador de su dinero. No se puede obligar por ley que una parte privada a toda costa se vaya al IES. ¿Está de acuerdo con esta propuesta que quien tiene el dinero privado escoja a quien se lo administre Profesor y no Casteló, se lo obligue por ley a que vaya al IES? Profesor Casteló, esa respuesta está dentro de los 30 segundos de la contrarréplica. Ahora vamos a la pregunta del televidente, que esa no la ha contestado. Los recursos que hemos recibido, los 431 millones de dólares, están invertidos en cartera hipotecaria, están invertidos en crédito de los mismos maestros, está en un portafolio de inversiones totalmente diversificado y estamos impulsando la primera central hidroeléctrica de ecuatorianos con dinero privado que pertenecen a 6.386 afiliados al Fondo de Cesantía, han aportado 12.906.000 para ser dueños del 71% de una central hidroeléctrica, un hecho inédito en el mundo, en América Latina y en el Ecuador. Eso es el Fondo de Cesantía. Gracias, profesor Casteló. Voy ahora donde el señor Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señor presidente, Marlon Tenecela, miembro del directorio en Guayas, afirmó que insistirán en mantener la administración, pero que en caso de que se apruebe la propuesta de norma oficialista, la mayoría de los maestros ha indicado que retirará su dinero, considerando que estos aportes son de carácter voluntario, como es el argumento del profesor Casteló y en este caso del señor Tenecela. ¿Qué afectación tendría entonces a la evolución, seguridad, liquidez, solvencia y rentabilidad de este fondo si esto llegase a suceder? Dos cosas importantes. Primero, gran parte del fondo ya se encuentra invertido. Sería imposible que todos retiren los fondos que tienen invertidos, porque como bien ha dicho el profesor Casteló, esos fondos están invertidos en una cartera diversificada, al igual que todo tipo de fondos previsionales. Segundo, acuérdense que estos son fondos de cesantía y lo que yo les dije al principio es cierto, se van a hacer efectivos el momento que el trabajador, en este caso que el profesor, cese en sus funciones. Mientras tanto, lo que tiene es una administración de fondos, administración que puede ser de carácter pública, en este caso como es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Decirles que nuestra cartera, al igual que lo que ha manifestado el profesor Casteló, es una cartera completamente diversificada. Como les manifestaba hace un momento, más del 47% se encuentra entre crédito hipotecario y quirografario, el resto se encuentra en papeles de renta fija y de renta variable, tanto privados como públicos. Gracias, señor Villacrés. Voy donde el profesor Casteló. Profesor Casteló, lo invito a que veamos una pregunta o una inquietud que plantea un maestro en cuanto a la transparencia en la administración de los fondos de cesantía del Magisterio Nacional, y regreso con su minuto 20. Veamos. Experiencias amargas para adquirir casas que fueron compradas y luego fueron retiradas. Debe ser cogido por un órgano como por ejemplo el BIES, el Banco del Estado, para que se transparenten los recursos. Usted se va a reír. A mí me estaban descontando del Fondo de Cesantía del Magisterio sin estar afiliado. Profesor Casteló, su respuesta a esas inquietudes planteadas
por maestros. Su minuto 20. 6.800 maestros hoy tienen vivienda propia, con recursos de los maestros, iniciativa de los maestros. Mañana sábado vamos a entregar la ciudadela número 34, 322 viviendas en la ciudad de Guayaquil. Quiero hacer anotar, señor periodista, que segunda pregunta que hago y no la contesta el economista Villacrece, y ha dicho algo que solo le contesta a usted. O sea, este no es un diálogo con usted de mediador o de manejando el programa, porque si no sería entrevistas individuales, ¿no? La oportunidad de estar juntos es poder intercambiar opiniones. Y yo le he hecho dos preguntas concretas. Si es privado, deben seguir siendo privados. Si el dueño del dinero tiene derecho o no a escoger dónde va su dinero. De tal manera que todas las virtudes que tiene el IES y todas las virtudes y tal vez defectos del Fondo de Cesantía, ¿quién lo va a juzgar? ¿Quién toma la decisión? ¿La mayoría de la asamblea? ¿El IES o cada maestro? De tal manera que yo le digo, estamos tranquilos, porque tenemos dinero estrictamente privados, y segundo, si se toma la decisión que cada uno escoja, la inmensa mayoría se quedará en el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Gracias, profesor Casteló. Tengo que también decir que aquí yo hago las preguntas, ustedes responden y las conclusiones las sacan los televidentes. Pero, por cierto, me queda pendiente sus respuestas en relación al planteamiento de los propios maestros en cuanto a la transparencia. Su minuto 20. Bueno, decirle a la gente que a mí me preocupa técnicamente la administración de los fondos previsionales. En el caso, por ejemplo, del magisterio, en el caso del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, se crearon dos empresas. La una fue Solvivienda y la otra es Consulcrédito. Consulcrédito es una empresa que actualmente se encuentra en liquidación, voluntaria sí, pero previamente tuvo una sanción por parte de la Superintendencia de Bancos. Una de las personas que funge como vocal en Consulcrédito es también una persona que es accionista de Solvivienda. Y Solvivienda es una empresa que no ha entregado a la Superintendencia de Bancos el informe de balance del 2012, el informe de nómina del 2012, el informe de comisario del 2012, el informe de auditoría del 2012. Entonces, ¿es eso correcto en la administración de fondos que pertenecen a terceras personas y que son fondos de cesantía para garantizar que en el futuro puedan tener una vida digna una vez que estén retirados? Yo personalmente considero que el IES tiene toda la capacidad de hacerlo de manera eficiente, eficaz, que las cuentas son completamente transparentes, que la gente día a día va a poder acceder a verificar cuál es el saldo de su cuenta y cómo va creciendo. Nosotros no ofrecemos capitalización semestral de intereses, por el contrario, capitalización mensual de intereses, y este es un debate técnico para que la ciudadanía se entere. Por eso es que varias de las preguntas son respondidas con el carácter técnico que debe tener alguien que administra una institución. Gracias, señor Villacrés. Voy donde el profesor Casteló. Profesor Casteló, se sigue cuestionando entonces la transparencia. ¿Qué relación tiene el Fondo de Cesantía, el Magisterio Nacional, con esta empresa que ha mencionado Hugo Villacrés, que es Consulcrédito, y dice que está en proceso de liquidación? Su minuto 20. Insiste el economista Villacrés en hablar del Fondo de Cesantía. Muy poco habla del IES. Yo soy afiliado al IES. Llevo un mes queriendo una cita para hacerme un examen, una endoscopía. Un mes. Ni siquiera tengo cita para que el médico autorice me hagan la endoscopía. Eso le pasa a 3 millones de ecuatorianos. Sería bueno que él se preocupe de la eficiencia de lo que es el paquete prestacional del IES, porque no solamente son los créditos, es pensiones jubilares, es cesantía, es riesgos del trabajo, es salud, y hay deficiencias graves. Pero yo no he venido aquí a hablar mal del IES, no he comenzado por ahí, pero no me pidan que hablen sobre el IES. Yo quiero hablar del Fondo de Cesantía, de sus virtudes, de su perspectiva, de un proyecto de ley que se nos quieren llevar 431 millones de dólares. Nosotros hemos sido toda la vida defensores del IES. Nos hemos opuesto a su privatización. Por eso es que no planteamos que la cesantía del IES sea privada. No, lo que planteamos es que todos los recursos del IES se mantengan en el IES y complementariamente tengamos el derecho de tener una cuenta. Sobre el tema de Solvivienda, esa empresa ya no es el Fondo de Cesantía porque no podíamos tener una empresa. Y Consulcrédito, como institución financiera que la creamos en la perspectiva del Banco del Magisterio,
hemos resuelto ante la nueva normatividad financiera del país, que demanda un crecimiento grande de los bancos, un incremento fuerte de capital, hemos resuelto voluntariamente. Gracias. Es la única institución de este país que con números azules está cerrando 50, la institución. Terminó su minuto 50, recordando 30 segundos de réplica y 1 minuto 20 de desarrollo. Voy entonces donde Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo. Usted ha hecho un serio cuestionamiento en relación a esa transparencia, en relación a la existencia de una empresa o una institución financiera, una IFI, que es con su crédito y que está en liquidación. Dice el profesor Casteló que esa empresa ya no le pertenece al Fondo de Cesantía. Su minuto 20. Mire, se habla de que estaba en resultados verdes. Yo le voy a decir, resultado verde es el estado de resultados a diciembre del 2012, donde se registran pérdidas por $775.715. Eso económicamente no se llama un resultado verde. Adicionalmente, decirles que existió una sanción previa de la Junta Bancaria con fecha 21 de julio del 2011, una sanción pecuniaria, y después, recién en abril del 2014, se produce la liquidación voluntaria y anticipada. Todo esto para decirles que esos fondos deben ser manejados correctamente, que se debe exigir procesos de auditoría, inclusive si la Asamblea decide que los fondos pasen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nosotros, por el bienestar y sanidad de nuestra institución, exigiremos una auditoría que sea validada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Pues muchas gracias. Y ya para terminar, conclusiones. 1 minuto cada uno para sus conclusiones. Profesor Casteló y luego el economista Villacrés. Su minuto, por favor, profesor Casteló. Dineros privados deben ser respetados como tal y deben ser administrados por los propios partícipes que han puesto el dinero. Segundo, si hay la libertad, que debe existir la libertad de escoger cuál es su administrador. Tercero, no es que ahora se va a hacer la auditoría. Nosotros somos auditados por la Superbanco todos los años. Desde el 2005 hasta la fecha tenemos auditoría anual de la Superintendencia de Banco. Auditorías internacionales anuales por disposición legal. De tal manera que lo que nos está diciendo no es nada nuevo. Finalmente quiero decir que todo lo que ofrece ahorita el IES, créditos hipotecarios, etcétera, etcétera, ya lo tenemos los maestros. Yo soy afiliado al IES. No es nada nuevo que me dé un crédito hipotecario como afiliado al IES. Y como administrador de la cesantía adicional, ¿qué ofrecen? No pueden ofrecer nada nuevo porque ya el paquete prestacional del IES lo tenemos como afiliados al IES. Gracias, profesor Casteló. Su minuto de conclusión, economista Villacrés. Comienzo por el final. Tenemos nuevos productos para quienes tendrán estos ahorros complementarios. Pueden acceder a nuevos créditos, no con tasa de interés del 12%, con tasas menores, no con garante, sin garante. Las tasas que nosotros tenemos para créditos de vivienda son del 8,7%, el 9,5%, no del 12%. Tenemos una serie de ventajas por sobre las administradoras de fondos públicos que en este momento están en manos privadas. Estamos dispuestos a hacerlo con la eficiencia y eficacia que le caracteriza a este gobierno. Este gobierno nunca le ha engañado a la ciudadanía y no será esta la excepción. Seguros que somos un gobierno del pueblo y que trabajamos por los recursos del pueblo. Muchas gracias, menos el minuto de conclusión. Bueno, las conclusiones como siempre las sacan ustedes, amigos televidentes. Yo simplemente en este espacio de pensamiento crítico incentivo el debate y ustedes deben seguir debatiendo desde sus hogares, desde su casa. Y por cierto, gracias al profesor Casteló por su apertura, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias también economista Villacrés. Y esto es Ecuador TV, Pensamiento Crítico, un espacio de debate con pluralidad y objetividad, pero sobre todo con respeto. Esto fue entonces Pensamiento Crítico. Vanessa y Roberto.